algunos que han vivido esa época contaban que podían incluso bajarse del tren y después volver a subirse un poco más adelante porque iba muy despacio, claro. Bueno, ahora estamos viendo estas imágenes y recordando la historia que ha marcado el desarrollo de nuestra provincia. Volvemos a entender que la vía del tren es el medio de comunicación, el transporte más importante que podemos tener en el futuro. Por lo tanto, retomaremos esa vía del tren. Y es muy curiosa la forma de presentarnos ese documental y lo que vamos a ver a través del ojo visor de esa cámara que nos va a mostrar esas imágenes. Por lo tanto, pasaremos un rato muy agradable con ellos, que nos contarán lo que han hecho para nuestro disfrute y también cuáles eran las expectativas que ellos tenían al hacer este trabajo y cuáles han sido también las satisfacciones que han tenido con este trabajo. Le voy a dar la palabra a Juan Vigar porque ya os decía que Diputación ha sido la institución que se ha comprometido con este proyecto y bueno es que nos cuente en qué ha consistido y cuál es también la trayectoria que quieren hacer con estos dos documentos tan importantes, el libro y el documental. Y luego le daré la palabra a los autores y finalmente veremos el documental. Muchas gracias. Gracias Sara. Muy buenas tardes, noches a todos y también bienvenidos en nombre de Diputación a este acto. Yo simplemente de manera breve y después de agradecer a Sara la posibilidad de haber realizado este acto aquí en Vélez y de acogernos con este proyecto, yo creo que muy interesante, quería decirles en dos palabras cómo surge un poco la motivación y cuál es el objetivo que se plantea desde Diputación para llevar adelante este proyecto. Es algo tan simple como una muestra de cine nueva que este año hemos desarrollado, que hemos llamado Málaga Cinema, que también es un nombre de referencia para muchos, supongo que para bastantes de los que están aquí, y en esa muestra abordábamos un conocimiento global del cine, tanto como testigo de la realidad en la que vivimos, como también lenguaje que tiene su patrimonio y que tiene su historia. Y pensando y analizando un poco otros trabajos de investigación previos, nos dimos cuenta de una cosa que era muy importante. Y es que se cumplía en este año 2009 el primer centenario de la primera película rodada en Málaga que hasta ahora haya sido documentada. Digamos que las labores de investigación continúan y no es descartable que pueda aparecer en un momento determinado algún otro título, pero mientras eso no ocurra, la primera película hasta ahora documentada que se rodó en Málaga fue un documental, lo que hoy llamaríamos un documental, entonces era una película de vistas, realizada por un cineasta catalán, Ricardo de Baños, y que sencillamente en su título lo expresaba todo. De Málaga a Vélez Málaga. Era el trayecto que aquel tren que un año antes había inaugurado los ferrocarriles suburbanos de Málaga, la famosa Cochinita, como fue conocida después, que recorría toda la franja litoral y que unía Málaga con Vélez Málaga. Él, y ahora nuestros invitados de hoy, Paco y Domi, darán muchos más detalles de la razón de ser de aquella película y cómo fue rodada. Les decía simplemente que la efeméride, el centenario, nos impulsó pues a realizar un proyecto lo más ambicioso posible, y ese proyecto incluía dos cosas, un libro y un documental. El libro porque a través de él nos acercábamos a ese centenario y también seguimos profundizando en otros títulos, en otras películas en las cuales la idea de Málaga, la presencia de Málaga nos apareció en los primerísimos momentos del cine, y estoy hablando incluso de finales del siglo XIX. Y por otra parte el documental porque desgraciadamente aquella película se perdió y ahora veremos en qué circunstancias, y entonces claro, carentes del verdadero soporte de aquellas imágenes, decidimos hacer un documental en el que se recreara de alguna forma todo el proceso que constituyó el rodaje de Málaga Vélez Málaga. Dicho y hecho, nos pusimos al empeño, pedimos la colaboración a Francisco Griñán, que es uno de los aparte de periodista de Diario Sur de Málaga, es uno de los investigadores cinematográficos
más rigurosos que hay en Málaga, y de ello doy fe porque hemos trabajado en algún proyecto común, y le pedimos que se pusiera manos a la obra y lógicamente a Domi para que ordenara junto a Paco todo ese caudal de información y a partir de ahí elaborara, dirigiera el documental que van a ver. Una vez obtenidos libro y documental, se presentó en la estación de origen, en Málaga, hace unos días, y nos parecía, así se lo comenté a Sara, que tenía que venir a la estación de destino, que es Vélez, para que ustedes lo disfrutaran. Eso es lo que espero, sencillamente, y por mi parte nada más, simplemente agradecerles que estén aquí y en función del momento que Sara considero oportuno, pues que continúen nuestros invitados comentándoles todo esto. Gracias. Hola, buenas tardes, bienvenido a todos. Yo también voy a empezar por agradecimiento y para empezar agradecer a Sara y al Ayuntamiento que nos reciba en su casa, en este centro de exilio que además recupera la memoria de la diáspora y tiene algo que ver también con el trabajo que hemos hecho tanto Domi como yo, con el documental y el libro, porque también hemos intentado recuperar una memoria perdida, como decía Juan Antonio. La película que da origen a este libro y a este documental, que fue de Málaga Vélez Málaga, está hoy día perdida. Digo hoy día porque tenemos la esperanza de que aparezca en algún desván o en algún rincón, y como gran parte del cine mudo que anda perdido. Y ese fue el origen de este libro, celebrar ese centenario del tardío ingreso de la provincia en el cine, y ahí está el resultado. También, evidentemente, quiero agradecer a Juan Antonio la confianza con este proyecto, y a la Diputación que también haya apoyado estos dos proyectos que han ido paralelos, y también a dos personas que tienen mucho que ver con Vélez. Uno de ellos es vecino, que es José Antonio González Ruiz, que si no llegase por él, el documental y el libro al menos no habría sido tan bien recuperado. Es la persona que más conoce sobre la cochinita y sobre todo lo, digamos, en general sobre trenes, pero sobre la línea de Málaga Vélez Málaga yo creo que no hay nadie que sepa más que él, y nos ayudó bastante con esa recuperación de aquella línea y sobre todo la recuperación de imágenes de cómo era aquel tren y aquel trayecto. Y también otro vecino cercano de aquí, que es Ernest Hall, que vecino de Torrox, que también puso a nuestra disposición su colección de fotografías y que por fortuna está muy presente en el documental que ahora veremos, que magníficamente dirigió Domi. El origen del libro, ya he explicado que era el centenario de esta película, y ya la habíamos tratado en un libro anterior que se publicó hace 5 años con Juan Antonio, lo publicamos ambos, y ya rescatábamos, dábamos el dato de que aquella era la primera película que conocíamos de rodar en Málaga. Fue un rescate somero, y la idea era entrar en esta película, realmente ver qué significó e intentar reconstruirla. Hemos avanzado un poco más en el conocimiento de la película. Su autor fue un catalán, fue Ricardo de Baño, y la película forma parte de una trilogía que encargó un cine de Barcelona. Era un cine con forma de vagón, que al fondo tenía una pantalla en la que se proyectaba lo que se veía desde la locomotora de las diferentes líneas. Como decía, formó parte de una trilogía que fue Barcelona en tranvía, Valencia en tranvía y de Málaga Vélez Málaga. Realmente fue un caso insólito, porque es de las pocas películas que se conocen rodadas en España para este tipo de cine y con este sistema. Las otras dos eran películas de tranvía. Incluso se conoce que en el Metropolitan Cinema Way, que era el cine de Barcelona con forma de vagón, se proyectó también un Madrid en tranvía, que al menos no lo rodó Ricardo de Baño, que también hizo aquellas otras dos películas. Y queríamos conocer un poco hasta a dónde llegó esta película. Esta película se rodó, tenemos la convicción de que se rodó más o menos entre octubre o noviembre del año 1909. Ricardo de Baño
va hacia Melilla, a la guerra del Rif, y imagino que ya traería el encargo del cine catalán de surtirle de películas para su cine vagón, y él encuentra que en el año, justo hacía un año, se había inaugurado la línea de Málaga a Vélez Málaga. Y suponemos, porque evidentemente no tenemos otro dato documental, pero suponemos que él al llegar a Málaga y para embarcar hacia Melilla conoce este nuevo tren, y suponemos que a la vuelta, porque a la ida ya había estallado la guerra y él iba a Melilla a rodar una serie de noticiarios que fueron muy exitosos, a la vuelta fue cuando él rodó este viaje que empezó evidentemente en Málaga y terminó en Vélez. Nosotros hoy venimos de Málaga y por el camino lo hemos comentado, estamos haciendo el mismo viaje que hizo Ricardo de Baños, no justamente por al lado del mar como iba casi todo el trayecto de aquella cochinita, de aquel tren, pero sí hemos hecho ese casi itinerario que nos ha permitido casi meternos un poquito en la piel de Ricardo. Quiero citar a Burgos Madroñero, que es un investigador que reconstruyó un poco la línea, y él habla también de una de las razones por las que seguramente también Ricardo de Baños quiso hacer este trayecto, porque era realmente un trayecto muy singular, muy natural, y claro, lo que se buscaba a los espectadores es intentar sorprenderlos, prácticamente como hoy día, ¿no? También todos los medios lo que intentan y todas las películas y todo intentan sorprender al espectador. Evidentemente en aquella época lo que se buscaba era lo mismo, y la distinción lo daba sin duda alguna el recorrido que tenía aquel tren, ¿no? Os leo. Dice: el tren, el paisaje pintoresco por su trazado e importantísimo por los núcleos de población que ponía en comunicación. Tenía una longitud de 36 kilómetros discurriendo por la costa oriental. Sus principales estaciones fueron Rincón de la Victoria, Torre del Mar y Vélez. Y como apeaderos, El Palo, La Cala, Benagalbón, Chilches, Menajarafe, Valleniza y Almayate. Desde Málaga hasta poco antes de este pueblo, Almayate, el ferrocarril corría paralelo a la costa, con lo que era todo un espectáculo, hacer el viaje junto a ese mar Mediterráneo. Adentrándose, como dijimos, en Almayate el paisaje se transformaba en caña de azúcar, los frutos tempranos, el llano y la montaña. Eran más que suficiente motivo para merecer el nombre de ferrocarril turístico, pero afortunadamente entonces aquello no se llevaba. Evidentemente la riqueza natural de aquel viaje fue una de las cosas que empujó a Ricardo de Baños, que apenas un mes después de rodar la película ya se estrenó en el Metropolitan Cinema Way, fue en la Navidad de aquel año 1909, y estuvo casi un año, casi un mes estuvo en cartel, lo cual era bastante para lo que en entonces las películas solían durar en cartel solo un fin de semana. Era un poco como hoy día las compañías de teatro que vienen, estrenan y además solo suele asistir una o dos copias, con lo cual mandaban a un cine esa película, y allí en el Metropolitan Cinema Way estuvo un mes en cartel y después se volvió a reestrenar en abril de 1910, se volvió a reestrenar esta película. Todo esto que yo he contado está magníficamente ahora explicado en el documental, así como el origen de esto, que es una de las novedades que aportamos en el libro y en el documental, y es que este cine y este tipo de películas nació a imitación de Estados Unidos. En Estados Unidos nació los Hales Tours, que fue un hombre que se inventó hacer esto de rodar imágenes de la locomotora de un tren, montó un primer tren y llegó a ver 500 cines vagón por todo Estados Unidos. Esto se exporta, y uno de los clones que se hacen en Europa fue el Metropolitan Cinema Way, que fue el que al final encargó esta película fundacional para al menos para lo que hoy conocemos como el cine en la provincia. También hemos dicho al principio, y tenemos la tesis de que fue también un ingreso muy tardío, ¿verdad? Este ingreso en el que el ferrocarril que sirvió para que se difundiera el cine por todo el mundo, y que en este caso también se convertía en protagonista de la película, fue un ingreso muy tardío, como decía, de Málaga, porque tuvo que haber alguna película antes, de eso estamos convencidos. Hemos buceado en el libro y en el documental en esto, y
se lo dejo a Domi para que le dé algunas pinceladas de estas otras películas que hemos encontrado, que no tenemos la convicción de que se hayan rodado en Málaga, pero sí en las que está Málaga como personaje. El libro recorre, se titula Las estaciones perdidas del cine mudo en Málaga, recorre toda la etapa del cine mudo. Hasta ahora conocíamos 13 películas de cine mudo rodadas en Málaga, pasamos a 37, es decir, casi triplicamos, y algunos de los hallazgos están en la década de los 10, que no conocíamos ninguna película que se hubiera rodado en la década de los 10, y una es muy curiosa, tenemos solo el título, pero es muy curiosa, se llama La costa de España entre Almería y Málaga. Es curioso porque hace el trayecto contrario a De Málaga a Vélez Málaga, y es también una película, una road movie, es decir, también una película de trayecto. No sabemos, también esta película nos falta, solo tenemos su datación documental, con lo cual pudo pasar por Vélez, es una película que también pudo detenerse porque recorría entre las dos provincias, recorría la película, y fue una de las primeras películas también turísticas que se hicieron. La verdad que la provincia casi siempre, desde el principio, que él nace también como nace el cine, es decir, nace como documental. Lo primero que se rueda en Málaga, que sepamos, es documental, y así nace en realidad el resto del cine, pero en Málaga está muy vinculado a lo turístico. Es decir, desde la propia Málaga Vélez Málaga, que era algo turístico para los espectadores de Barcelona, era viajar a Málaga a través de ese vagón de cine, o esa sala de cine con forma de vagón, y aquí ocurre lo mismo con esta película de la década de los 10. En la década de los 10 también apareció una película muy importante, se llama Un día por Málaga, y es una película sobre la capital, en la que hace un recorrido, un retrato de la capital, y en su primer rollo tiene dos rollos, y un segundo rollo en el que habla o muestra al torero de la época de los 10, que era Paco Madrid. Era el torero malagueño de la época, y eso también nos da un dato muy curioso, y es que prácticamente a partir de entonces casi todas las películas que se ruedan en Málaga, ya sean nacionales o extranjeras, no faltan los toros. Es decir, los toros se convierten en algo fundamental para los que vienen a rodar aquí, sobre todo porque son casi todos rodajes, ya sean nacionales o extranjeros, casi siempre son rodajes que vienen del exterior. En realidad solo hay una iniciativa en todo el cine mudo, una iniciativa que parte desde la provincia, con lo cual todos los que venían, prácticamente tanto cine extranjero como nacional, viene buscando precisamente los toros. De hecho, hay alguna cita por ahí de alguna revista de Málaga que dice que se va a rodar una película española en la que, por supuesto, va a haber toros, que si no, no es española. Es decir, que no se concebía lo uno sin lo otro, ¿no? Esta película decía que era muy importante porque Un día por Málaga es la primera película de la que se conservan imágenes. En este momento está en la Filmoteca Andalucía, que ha recuperado esta película y la va a restaurar, y esperemos que dentro de poco la podamos ver en directo y en la pantalla, que cuando una vez se restaure. Y termino con un rápido repaso de la década de los 20, en la que también hay un incremento espectacular. Conocíamos solo 10 películas y pasamos a 30 películas, y sobre todo aquí en esta época sigue habiendo mucho documental, evidentemente. También sigue la guerra del Rif, hay un segunda oleada en la guerra del Rif, y hay muchos documentales que están en Málaga por su situación estratégica. Aparece en numerosos documentales relacionados con la guerra del Rif, y después está el cine de ficción, que entra con 15 películas, y es donde prácticamente todas quieren rodar su película taurina, y en la que haya toros y, por supuesto, que haya también algo andaluz, ¿no? que es lo que en definitiva se venía buscando. Hay una película muy singular que se recupera en el libro, que se llama Valencia, y es una película babilónica, porque era una película alemana rodada por un holandés, que se titula Valencia, y que adapta, es una película muda, pero adaptaba el pasodoble de Prada y Padilla de Valencia en la Tira de las Flores, y la convierten en una malagueña. Valencia es el nombre de esa malagueña, y se rueda en Málaga y para Mainri en la Semana Santa de Málaga, ¿no? O sea, decir que era un compendio la película, un poco raro. Incluso la prensa habla de que esto es un poco extraño, pero después cuando la ven estaban entregaditos, porque era la primera película en la que la Semana Santa se trataba. Yo he estado repasando antes de venir y cuál era intentar ver la presencia de Vélez y de la Sarquía en el cine.
sobre todo en esta etapa de cine primitivo, de cine mudo, y la verdad que tiene evidentemente una presencia fundamental con las películas que nos sirve de fundacional para lo que son los rodajes en Málaga, que es de Málaga Vélez, que está en su propio título, pero existe escasez de títulos. Es difícil encontrar títulos en los que esté Vélez, no porque no se hicieran películas, sino porque estamos hablando de que el cine mudo quedó completamente olvidado una vez que llega el sonoro, en el 29, en el 30, esas películas se olvidan, se arrinconan y muchas de ellas se perdieron. De hecho, el 80% del cine mudo está completamente perdido, y lo que haría falta, y yo animo si hay aquí algún interesado, es que desde Vélez tal vez se trabajara en investigar un poco cuál es la presencia de Vélez en el cine, porque seguro que hubo películas y el resultado seguro que sería muy sorprendente, y seguro que aquí y desde aquí se puede hacer una investigación que la mirada siempre es enriquecedora cuando se mira de diferentes sitios. Así que yo animo a si alguien quiere recuperar ese patrimonio, que es un patrimonio fundamental porque habla de cómo éramos, y creo que es algo fundamental para conocernos hoy día, ¿no? Por lo tanto, yo, si hay alguien por ahí o alguien quiere contactar conmigo que tiene interés en el tema, yo le ofrezco toda mi colaboración, y animo también, si del ayuntamiento se puede realizar algún tipo de animar o de colaboración con este tema, yo creo que sería interesante, ¿no? Y sin más, os dejo con Domi para que él os hable del documental, que os va a mostrar todo esto que yo he contado, pero mucho mejor, sin duda alguna. Muy bien. Bueno, tenemos una película para que la vean ustedes, para que la veáis. La hemos hecho con muchísimo cariño, sabiendo que en diciembre de 1909 Vélez Málaga estaba en un cine en Barcelona, por ejemplo, ¿no? O sea, allí ponía la palabra Vélez Málaga. Las distancias entonces eran muchísimo más grandes, no significaba lo que significan ahora las distancias. Por lo tanto, todo estaba mucho más lejos. Y bueno, por esa carambola maravillosa que ha rastreado en ese trabajo esforzadísimo, y que es un acto de amor igualmente Francisco Griñán en este libro, y que ambos rastrearon, Juan Antonio Vigar y Paco, en el libro anterior, pues hombre, pues por esa carambola pues sucedieron cosas tan bonitas como esa, que Vélez Málaga, que es la tierra de mis padres, de mi tía Marta, que anda por ahí, mi tío Miguel, de muchísimas personas que están preocupadas evidentemente por su memoria, por eso estamos precisamente en este centro, y es un placer, y por eso se recuerda, por ejemplo, a María Zambrano en esa placa de ahí fuera. Pues desde esa carambola feliz, que tiene hoy 100 años, hemos tratado de hacer una película que sea entretenida, rigurosa, y que les estimule, que no les aburra, y que de alguna manera les reconcilie con su origen malagueño y con su memoria como malagueños, ¿no? Yo creo que lo mejor, si os parece, vemos la peli, si os parece, es un cuarto de hora aproximadamente, yo creo que es agradable, la vemos, y si luego nos dejan, les comentamos algo más, o si quieren preguntar algo, pues entonces lo hacen, y si no, pues, hombre, yo entiendo que se nos va yendo poco a poco el tiempo, y son cerca ya de las 10 menos 20 de la noche. ¿Les parece? ¿Vemos la peli? Muy bien. ¿Sí? ¿Vale? Renqueante por la recién estrenada en 1908 línea férrea a través de la axarquía malagueña. Pero uno de aquellos viajes humeantes llevaba a un pasajero...